Y quiero iniciar este panel con un par de, se llama Gerenciar el Futuro. Primero con un par de contextos inicialmente. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que hacia el año 2010, aproximadamente, yo siempre debato con Alexis Play y le digo que yo fui la primera mano visible. Porque en ese entonces, Paula Moreno había sido nombrada ministra de Cultura. Y yo tenía tantas ganas de conocerla que yo iba a todos los lugares donde podía hasta que finalmente alguien logró presentármela y que nos encontráramos. Y cuando la conocí, de tantas ganas que tenía de conocerla, me quedé callado. Y luego ella, al verme callado, me pregunta: ¿y qué haces? Y yo: no, estoy terminando Ciencia Política del Gobierno en la Universidad del Rosario, me gusta esto, no sé qué. Y luego ella me dice: ¿y tienes trabajo con comunidades? Y yo: sí, esto, lo otro y demás. Al tiempo, tuve la oportunidad de acompañar a Paula Moreno en su último año como ministra de Cultura. Y hoy estoy aquí moderando este panel como coordinador de la Agenda de Diversidad del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Eso solamente para, primero, reconocer a Paula, la apuesta, porque yo creo que al final el liderazgo y la gerencia tienen que ver con eso, con la visión y apostar. Y parte de lo que está pasando hoy aquí, que la presencia de ustedes tiene que ver con eso, con una visión de gerenciar el futuro. Así que, Paula, mi reconocimiento por la apuesta no solo a mía, sino de muchos de nosotros, que hoy en día contamos con mejores herramientas gracias a los espacios y el acompañamiento de Manos Visibles. Así que gracias, Paula Moreno, por eso. Y lo segundo es avanzar sobre el tema de gerenciar el futuro, y vamos a entrar en materia. Yo quiero contar un caso muy pequeño y anecdótico sobre el caso del rol que tengo hoy en día. CAF es un banco que se creó en 1968 y nuestra gerencia, o la en el que trabajo, se creó hace aproximadamente 2 años y medio. Esto significaba para mí, como la primera persona que asume este rol en una agenda novedosa para el banco, responder una pregunta: ¿por qué este tema es un tema de desarrollo? ¿Por qué este es un tema que le debe apostar CAF como Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe? Y esa pregunta me rondaba todo el tiempo cuál podría ser el tipo de respuesta que podría dar. Así que lo que planteé es cómo poder conectar las agendas y los temas que estaban pasando en América Latina y los temas que eran parte del ADN de la institución con la agenda de diversidad étnico-racial. Así que tomé varios puntos y empecé a mirar los temas que trabaja el Banco de Sanación Climática, biodiversidad positiva. Hoy en día hablamos que el 80% de la biodiversidad del planeta está en territorios custodiados por comunidades indígenas y particularmente en Colombia también, por resguardos y por consejos comunitarios. Desarrollo urbano. América Latina es una de las regiones más urbanizadas de la región, 80% de la región está urbanizada. Y eso no es una situación aislada también al contexto de las poblaciones afro-indígenas en la región. Hoy tenemos una región que el 80% de la población afro vive en contextos urbanos y el 50% ya de la población indígena está en contextos urbanos también. Hablamos de transición energética. 35% del carbono en la región está almacenado en territorios de comunidades étnicas también, y particularmente un rol importante de comunidades indígenas. Hablamos de los temas relacionados con integración regional. Nosotros, el banco, entendía la integración regional como la perspectiva de avanzar en los corredores logísticos operativos, y lo que yo dije también es, pero la integración regional también pasa por la perspectiva étnico-racial. Nosotros tenemos más de 800 pueblos en la región, más de 1.500 lenguas, pero también tenemos corredores étnicos multilaterales. Cuando uno mira, por ejemplo, el tema del chocó biogeográfico, uno conecta Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, que es la zona de mayor biodiversidad del planeta, pero también con un elemento muy importante de comunidades con presencia allí, que hacen conexiones. Y ni hablar de la agenda del sector privado. Entonces, lo que hice fue plantear eso para poder entender la gestión que estaba realizando ahí en la agenda que tiene que ver con CAF, para poder entender cómo este era un tema importante y clave, que todos los temas que se están debatiendo hoy en día en América y el Caribe pasan y tienen presencia y tocan con un rol protagónico a las poblaciones afro-indígenas en la región. Y eso entra en un contexto muy fuerte, además, por el estudio de desigualdades heredadas que el banco hizo en el año 2023, que lo compartimos en una clase, donde básicamente muestra a las poblaciones afro-indígenas como el segmento poblacional de mayor movilidad social y económica en la región, seguido del lugar donde se nace y tercero el género. Todos estos elementos son parte del desafío que hay en un contexto de región para poder hablar de gerenciar el futuro. Quiero, con esa antesala, conversar con Fanny
líder Huitoto, la comunidad que ahorita me estaba contando que hace un tiempo, un año más o menos, está en Quito trabajando con COICA, una de las organizaciones más grandes también de América Latina, de la perspectiva de las poblaciones indígenas. Comenzar con Gina, también secretaria de Educación del Departamento del Chocó, y Jimmy, director de la Escuela de Robótica, también que ha hecho unos resultados bastante importantes. Y voy a arrancar con Gina. Estando en Brasil, en un panel sobre afrofuturismo, una de las personas definió el afrofuturismo como esa necesidad de mirarse en el pasado para plantear el futuro. Yo quiero preguntarte, ¿qué tanto de la visión del pasado del gran departamento del Chocó, un departamento que en otra hora fue gran potencia en materia educativa, hay en tu visión de liderazgo y de secretaria de Educación del departamento del Chocó? Buenos días para todos y todas. Un saludo muy especial a la Cohorte 2023 de Talento Visible. Levanten la manito. Son la cohorte de la cual hice parte el año pasado. Un saludo también muy especial a la cohorte 2024, a la doctora Paula Moreno por esta invitación. Soy una mano visible también que viene de Dale. La verdad que estando en este espacio y ya los que ustedes que han tenido la oportunidad de estar saben y conocen de la gran contribución que Manos Visibles hace a nuestras vidas y a nuestro perfil profesional. Para eso, para transformar vidas. Con respecto a la pregunta que me hace Eddie, ahorita molestábamos en el camerino y yo, Eddie, me vas a tirar de esas preguntas que le corchan a uno. Y definitivamente esa fue la pregunta corchadora. Pero, ¿qué retomo de la pregunta? A nosotros, pensando en el pasado, lo que históricamente ha sido el Chocó, que ha sido potencias, recuerden que por ahí estaban de hecho los primeros barcos cuando el proceso de esclavización y demás, y Quibdó, específicamente yo soy quibdoseña, fue ese centro de desarrollo para el Pacífico en su momento. ¿Qué retomar de esa época para traerlo hoy en día? Es muy importante y es algo que nos ha faltado desde el sector público y es leer a los territorios, ¿sí? En el sector público venimos hace siglos y hace décadas pensando que tenemos la receta para las soluciones en el departamento, pensando que como nos venimos formando como líderes, entonces las cosas las debemos hacer de esta forma y de esta otra. Y definitivamente no hay una receta que pueda partir desde el individualismo. Nosotros nos debemos mirar de forma colectiva. El territorio, si nosotros nos colocamos a fijarnos en el territorio, que es algo que sí ha hecho la cooperación internacional, de la cual hace años también había venido trabajando hace alrededor de 4 años, la cooperación internacional se fija en el territorio, ¿sí? Se fija, entiende las dinámicas del territorio. Tenemos que decir que la cooperación también ha aprendido a leer esas dinámicas de los territorios y de hecho hoy vemos que la cooperación más fácil trabaja con las organizaciones de base porque reconoce el liderazgo y las acciones de cambio que estas organizaciones vienen realizando y el sector público no. Entonces, pudiéndolo, digamos, articular con tu pregunta, a nosotros para podernos centrar en el pasado, nos toca volver a mirar y a centrar el desarrollo de nuestros pueblos desde la mirada de los territorios. Nosotros no podemos seguir pensando en el sector público, que venimos con las grandes ideas, que tenemos las recetas para el cambio, que esto se hace de esta forma, descontextualizado de lo que el territorio necesita, ¿sí? Y el Chocó y el Pacífico en general es una muestra de lo que pasa en el sector público. Hoy en día no leemos el territorio. Llegamos con unas recetas desde los escritorios totalmente estructuradas y pensadas y ahí retomo un poco de lo que aprendí en la escuela 2023 y es nuestra agenda estratégica debe partir siempre de ese propósito superior. Si nosotros llegamos a un espacio como este, en este caso a la Secretaría de Educación Departamental, creyendo que con esa agenda estratégica o que ese propósito superior apunta a fortalecer mi liderazgo, obviando que hay un montón de liderazgos en nuestros territorios que están haciendo cosas increíbles. Les traigo un caso particular, tengo la oportunidad en mis ratos libres de trabajar en un proyecto que se llama Mujeres Conectadas con su Desarrollo, del cual algunos de los que están aquí tuvieron la oportunidad de participar. Y con ese proyecto, Eddie, fortalecemos las habilidades de las mujeres para que puedan fortalecer sus emprendimientos o estar en espacios públicos, privados, entre otros,
Y hoy grande el equipo, de parte del equipo que tengo en la Secretaría, hace parte de esas mujeres que conocí, que son mujeres que no han terminado su universidad, pero que descubrí en ellas un gran potencial, ¿sí? Mi secretaria privada hace parte de ese grupo. Entonces, la dinámica de poder leer el territorio nos permite eso. No precisamente las personas tienen que tener un título para reconocer el valioso aporte que pueden hacer en nuestras agendas estratégicas y en nuestros proyectos. Entonces, si nosotros empezamos por leer nuestros territorios, que creo que era algo que antes se hacía porque antes no contaba el título, antes no es que tú tuvieses que ser profesional, no sé, abogado para que las personas pudiesen tomar en consideración tus ideas, ¿sí? Sino que era ese potencial que identificaban en ti que te podía hacer parte de lo que estructuralmente o de la proyección de desarrollo que se tuviera en los territorios. Muchísimas gracias, Gina. Hay parte para reflexionar, recoger la importancia de leer los territorios y lo segundo también la parte de avanzar en el tema de formación también y la construcción de equipo. Fanny, hablando de esa lectura de territorio, sí, ese funciona. Hablando de esa lectura de los territorios, una mujer como tú, el Putumayo, de la comunidad Huitoto, la población, hoy en día ha tenido un camino muy importante en todos los temas de defensa de derechos humanos y protección ambiental. Estás en COICA, una de las más grandes organizaciones. Hoy en día, donde la parte de la agenda global tiene que ver con la acción climática, prevención y mitigación y ese rol de las comunidades indígenas allí. ¿Cómo ves hoy en día ese futuro de la gerencia, de ese liderazgo que has venido trabajando? ¿Cómo estás planteando eso con ese contexto de particular de donde creciste y todo tu recorrido, pero también entendiendo esa dinámica y ese rol particular de actor protagónico que tienen las comunidades hoy cuando se están repensando parte de las respuestas de la agenda global y del país también? Bueno, muchas gracias. Primero quiero reconocer la gerencia de la doctora Paula Marcela y su semillero, que en un momento fue semilla, hoy ya son grandes árboles para gerenciar Colombia, sus comunidades. Creo que es un gran trabajo. Bueno, a ver, primero voy a contarles qué es la COICA. La COICA nace hace 40 años para representar o defender los derechos indígenas y sus territorios, de los 511 pueblos que habita toda la cuenca amazónica en los 9 países de la cuenca amazónica, que es Brasil, las 2 Guyanas, Surinam, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Son 9 países de la cuenca amazónica. Obviamente que en las políticas públicas y en las políticas de cuenca no se cuenta la Guyana Francesa, por obvias razones, que no hace parte pues de América, sino que es un pedacito de Europa ahí, puestecito. Yo creo que en este escenario gerenciar la cuenca amazónica no es fácil. No es fácil. Los que gerencian la cuenca amazónica deben tener una visión intercultural, interdisciplinario, pero también pensar como amazónico, porque cuando se conoce el contexto es más fácil gerenciar algo, ¿no? Entonces, estas diversidades, multidiversidad que hay en la cuenca amazónica requiere de mucho conocimiento. Por ejemplo, creo que este escenario de esta escuela de liderazgo de manos visibles es necesario y urgente en la cuenca amazónica. Nosotros tenemos la plataforma para formar a los líderes, se llama Tambores de la Selva, pero no es suficiente. Es importante el conocimiento. El conocimiento es prioritario para una buena gerencia. Una gerencia étnica requiere de líderes integrales, de gerentes integrales. Cuando digo integrales me refiero a que no solamente conozca su propia cultura, sus tradiciones, conozca la selva, el diálogo con la selva, con su entorno territorial, porque nosotros nuestra base fundamental, como decía aquí la compañera, es el territorio. Indígenas y comunidades locales
o pueblos afrodescendientes no pueden o no podemos vivir sin nuestro territorio. Si no hay territorio, como dicen los mayores, no hay vida, no somos nadie. O sea, ahí sí, como dice la vicepresidencia, somos los nadie, si no hay territorio. Pero afortunadamente hoy tenemos vastos territorios donde tenemos que ejercer ese liderazgo, donde tenemos que gerenciar en la interculturalidad, porque no solamente es conocer sus tradiciones, su origen, es conocer su contexto, sino también conocer un poco del conocimiento occidental. Nosotros tenemos nuestros sistemas de conocimientos tradicionales y ancestrales para administrar nuestros territorios, pero hoy es necesario la articulación con el conocimiento occidental para poder hacer una buena gerencia, porque también es un abanico de demandas que hay en estos territorios tan amplios que no es tan fácil. Además tenemos que escalar a nivel global las necesidades que hay, por ejemplo, en un bioma tan importante como es la Amazonía, porque es el regulador del clima, recordemos, es el mayor sumidero de carbono y además regula el agua también, es el que contiene el 20% del agua dulce del planeta. Entonces, hoy la Amazonía está en los ojos del mundo, diría yo, porque son varios ojos que están mirando la Amazonía a ver, porque es un ecosistema que hoy le aporta la mitigación de la crisis climática y entonces también traslada a veces nuestros contextos a nivel global y no es fácil. O sea, a veces tenemos tantos compromisos y cambiamos así cada segundo de tema y no se focaliza a un solo tema, y creo que un buen gerente solo debe focalizar muy bien para gerenciar bien, porque gerenciar el presente es gerenciar el futuro, ¿sí? Entonces no es hacia el futuro que vamos a gerenciar, sino lo que se hace hoy. La buena gerencia de hoy impacta el futuro, y también la buena gerencia es la buena práctica que se debe recoger por los venideros o por los presentes que hoy está, y que es el relevo generacional que debe ir asumiendo ese rol. Gracias, querida Fanny. Muy importante parte de los apuntes en términos concluyentes de gerenciar el presente, gerenciar el futuro. También tener la conexión con el territorio. Yo creo que ese es un tema que ha salido muchísimo, no solamente en este panel, que lo mencionaba Gina, lo mencionaba tú, sino también en el panel anterior, la pertinencia de la conexión del territorio para hablar de esa gerencia étnica en todos los niveles. Creo que va a ser uno de los temas más grandes en materia de conclusión de esta jornada. Voy con Jimmy. Yo creo que gerenciar el futuro, la escuela de robótica creo que es una de las mejores maneras, o una de las cosas que encaja perfectamente en lo que tiene que ver con gerenciar el futuro. Porque particularmente Quibdó, incluso el departamento del Chocó, tiene una penetración de internet fibra óptica hogar de 15%. Más o menos de cada 100 hogares, solamente 15, 20 tienen conectividad en materias, digamos, de internet fibra óptica en su hogar. Con las intermitencias en materia del fluido eléctrico también que tenemos nosotros. En ese contexto se plantea crear la primera escuela de robótica del Pacífico. Yo quiero no hacer una pregunta desde lo técnico, sino una pregunta desde la visión. En un contexto como ese, ¿cómo surge una visión de crear una escuela de robótica? Y los resultados que hay hoy. ¿Cómo fue ese camino, Jimmy? Sobre todo, decir, aquí lo puedo hacer. ¿Qué fue eso que hizo el clic, que hizo el cambio? Estábamos hablando atrás con Gina, decía, fijo, Eddie nos tira duro. Pero bueno, como decía nuestro amigo Prisciliano, la más dura para mí. Siempre para mí. Bueno, me sumo a esas palabras de agradecimiento y de reconocimiento a la doctora Paula y a todo el equipo de Manos Visibles por decidirse a gerenciar el liderazgo en el Pacífico, pero para el mundo. Creo que todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, somos una muestra
de esa capacidad de visión, de cómo poder generar incidencia a nivel nacional e internacional. Quisiera, como Gina, saludar a los de mi cohorte, pero no, de maestría, pero en los primeros compañeros de los cursos de Mingalab, de Escuela de Innovación Comunitaria, creo que vamos todavía quedando un poco corto, no puedo hacer eso. Pero Eddie, ¿cómo nace una escuela de robótica en medio de tanta adversidad? Creo que se juntaron las piezas en el momento indicado. La doctora Paula me decía hace 8 años que parte de lo que motivó a que la escuela de robótica ingresara a los programas de Manos Visibles, porque había, digamos, una línea muy clara en lo cultural y lo tecnológico rayaba un poco, era esa capacidad de intentar juntar dos palabras que en ese entonces eran muy distantes, Chocó y robótica, ¿cierto? Históricamente creo que nuestros territorios los han catalogado como buenos en deporte, en baile, gastronomía, etcétera, pero nunca en temas de tecnología. Y cuando digo se juntaron las piezas, es porque en 2016, cuando decido regresar a Quibdó con mi familia, porque lo hacíamos en Medellín, y tocamos las puertas de la institucionalidad, nos dijeron que no. Y creo que ese fue el detonante para que la escuela de robótica realmente naciera e hiciera lo que hoy ha venido sucediendo, ¿sí? Ese portazo, ese no querer adoptar algo disruptivo y diferente desde los gobiernos locales y regionales, hizo parte e hizo clic para luego en la Escuela de Innovación Comunitaria del MIT darle forma a lo que veníamos construyendo de pronto sin creerlo posible, ¿sí? Con esa intención de hacerlo realidad, pero sin aún creerlo posible. Bueno, posterior a eso, creo que amar la tecnología y la educación sobre todo se convirtió en esa capacidad de visionar el poder transformador que tiene aún, cuando empezamos a desarrollar esas habilidades, hoy hablando de habilidades digitales que son necesarias para, digamos, ser competitivos a nivel corporativo, de soluciones, poder ver jóvenes, como ahorita me conversaba una de las compañeras, liderando procesos en Accenture, ver niñas que hoy generan sus propias soluciones de acuerdo a sus necesidades y no lo que llega de otros entornos. Entonces yo creo que eso fue un factor muy importante y por supuesto que ayudó un montón, como lo decía Gina, empezar a llegar a espacios donde te permiten construir y co-construir, que eso ha sido la escuela de Manos Visibles y creo que para todos ha sido muy claro y sigue siendo muy claro, que como ruta de formación de liderazgo desde por allá en Mingalá, las escuelas de economía hasta las de maestría y las de alta gerencia se convierten en ese camino que nos permiten a nosotros, que nos llaman líderes, aterrizar y tener las herramientas para poder desarrollar lo que tenemos acá en la cabeza, ponerle piso, ponerle base a esas ideas que surgen y que no nos dejan dormir muchas veces y verlo materializado 8 años después. Si bien la Escuela de Robótica ha hecho cosas interesantes, creo que aún estamos muy lejos de lograr la meta, ¿sí? El mundo y sobre todo la tecnología va a un ritmo sumamente acelerado y mencionabas algo muy importante. Cuando nos quedamos 3 días sin internet, obviamente nos continuamos rezagando, seguimos en ese rezago que nos impide incluso a veces estar al tanto de las noticias de lo que ocurre a nivel global. Pero sin embargo, creo que lo más importante, y también aprovecho para reconocerlo, porque si bien la visión partió de Jimmy, fue y sigue siendo un factor determinante el equipo que se sumó a esa causa y que adoptó ese proyecto de vida que nació por allá en 2010 en Medellín y que en el camino fueron entendiendo y comprendiendo el porqué, el propósito de hacer robótica en el Chocó y que hoy jóvenes como Jordan, que está por allá, que ya hoy es el coordinador de la Escuela de Robótica del Chocó. Yo le decía a alguien, ya veo próxima mi jubilación, Farida, mi esposa que hace parte del equipo de niñez, Elena Valencia que lidera los temas de género, Kleider, se me perdió, uno de nuestros primeros, está por allá atrás, uno de nuestros primeros robóticos que ya está próximo a graduarse como ingeniero industrial, ya con una oferta laboral, mejor dicho, que todos envidiaríamos. Entonces creo que eso fue, juntar las piezas en el momento indicado y bueno, y también creer en Dios.
Buenísimo, Jimmy, muchas gracias. Por ahí siempre dicen, esa frase me gusta mucho, que el éxito llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y yo creo que parte de todo lo que estamos aquí hoy, estamos en ese propósito. Estamos en ese propósito, trabajando por eso. Vamos a hablar ahorita sobre las características y habilidades de un gerente hoy que siembra y crea y construye futuro. Vamos a ponerlo en perspectiva primero de contexto regional y lo aterrizamos un poquito aquí a nivel de país, también a nivel individual y personal. Hoy en día tenemos una serie de circunstancias en la región, parte de lo que se está conversando hoy, todo el mundo habla de las agendas que son parte de la política pública y los temas internacionales. Yo he mencionado mucho los temas de acción climática porque es mucho lo que se encuentra uno, los temas relacionados también con desarrollo desde la perspectiva urbana, etcétera, entre otros temas. Pero hay un tema particular también que planteó el Foro Económico Mundial y es el tema de la polarización. Y es el tema también de la pérdida en la credibilidad de las instituciones. Yo quiero preguntarles a ustedes ese rol y esas características que debe cumplir un gerente del futuro desde cada una de sus instancias en un contexto como el de hoy. Porque si uno lo mira, parte de lo que menciono no solamente pasa a nivel del contexto internacional y regional, sino que también pasa a nivel local. Gina, por ejemplo, yo sigo muy de cerca tu accionar y parte de este año te tocó arrancar en un contexto de resolver una serie de circunstancias y yo quería preguntarte por eso. ¿Cuáles crees que son las habilidades que te están ayudando a construir ese futuro, pero también a salir adelante en medio del contexto de las circunstancias que se presentan en el día a día? Otra pregunta, otra pregunta corchadora, pero miren, yo creo que tenemos que comenzar hablando por la coherencia. Eso es importantísimo. Y más en territorios como el de nosotros, donde todos nos conocemos, todos sabemos el barrio donde vivimos, nuestros padres. Y la coherencia es importante, ¿sí? Porque la coherencia a ti te permite exigir, te permite pararte a hablar con decisión, con determinación, en cualquier espacio donde estés. Tú no le puedes venir a hablar a alguien, haga las cosas así, cuando usted no las está haciendo así y cuando para todo el mundo no las está haciendo así. Hay una dinámica muy particular de nuestros territorios, donde están nuestros hermanos indígenas, afros y mestizos, ¿sí? Y hay un tema muy particular en el Chocó con las comunidades indígenas. Tuve un evento particular con ellos a principio de año, como uno dice, la inaugurada del siglo. Se me pararon en la Secretaría de Educación a hacerme un show, reclamarme por sus derechos y no sé qué. Yo dije, listo. Ese día teníamos consejo de gobierno con la gobernadora y me llamaron que tenía que ir, los medios, porque en el Chocó, en nuestros territorios, una cosita así, eso ya es una catástrofe, ya el mundo se va a acabar. Mis funcionarios nos cerraron las puertas, no nos dejan entrar, mejor dicho, el caos total. Digo, bueno, me tocó ir a hablar. Lo que pasó fue muy particular porque quienes me conocen, pues yo tengo un genio muy tranquilo. En realidad yo soy una mujer muy pasiva, muy tranquila, muy conciliadora, ¿sí? Sin embargo, analizando lo que pasó allí y hablando y conectándolo con la coherencia, que tú me dices, bueno, ¿qué tienen que tener los líderes para nuestros contextos? La coherencia es una de esas cosas. Yo hace muchísimos años, es decir, digamos que yo hoy estoy en esta posición, no porque de pronto echaron unas pelotas ahí, no sé, en una bolsa y dijeron, Gina se ganó el número 10 y vas a ser secretaria de Educación, ¿sí? Es producto de el que yo haya estado el año pasado, por ejemplo, en esta cohorte 2023 y en todos los escenarios que he estado de Manos Visibles y adiciono otro elemento que debemos tener como líderes y es la disciplina. O sea, es un proceso de alejarme. Yo vengo yo terminé mi universidad en el 2016, 2017. O sea, yo antes de terminar mi universidad ya venía no asistir a sitios, no sé, de espacios públicos, no sé, discotecas. O sea, tomé varias acciones para alejarme un poco del escenario de que hay veces las personas en el Chocó o en el Pacífico desmeritan mucho tu trabajo
si en ocasiones estás en escenarios del tú a tú y de que, y sí me hago entender, yo sé que no quiero ser más específica, pero creo que ustedes me entienden, ¿sí? Y de hecho, voy a conectarlo, Jimmy que está riendo, con otro tema particular, y es que me decía un compañero que él siempre ha querido estar en escenarios, en el sector público, en cargos importantes, ¿sí? Y yo le decía, Franklin se llama, le decía a Franklin, mira, lo primero que tienes que hacer es alejarte de los escenarios que finalmente no te producen nada, porque es que si tú en realidad quieres inspirar otra cosa, si te quieres ver como un gerente, como un líder en un sector, en un espacio público, pues tienes que ir mirando también de qué forma tú vas creando esa visión para que finalmente las personas puedan identificar en ti lo que tú quieres que identifiquen, ¿sí? Y volviendo a tu pregunta y a lo que me pasó en la Secretaría a comienzo de año es que, para los que me conocen mi personalidad, que soy tranquila, que soy pasiva, muchachos, ese día fue, ¿lo recuerdan? Un caos total. O sea, yo le hablé a esas comunidades indígenas, yo dije, Dios mío, la gobernadora me echó. O sea, primera secretaria que sale del gobierno. Yo dije, me echaron. Ya después cuando empecé a ver las mismas reacciones de las personas y del equipo, ¿sí? Porque lo que me decían era, Gina, primera secretaria que le habla a las comunidades indígenas como hace tiempo todo el mundo ha querido hablarle, ¿sí? Y con las comunidades indígenas pasa algo particular que así tú tengas la razón desde la institucionalidad, ellos por sus diferentes particularidades hacen ver que no y te desmeritan y te desacreditan Conmigo no pasó así, ¿sí? Y yo creo que eso hizo parte de la coherencia, ¿sí? Lo hice obviamente en marco del respeto y la coherencia sí tiene que ser una premisa que nos debe marcar nuestra hoja de ruta en los territorios. Yo no puedo exigir si yo no estoy dando, ¿sí? Si mi quehacer no corresponde a lo que yo estoy exigiendo. Cuando tú ya empiezas a pararte desde la coherencia, pues tú en cualquier escenario te van a respetar. Y ojo que la coherencia tampoco tiene que ver con que nosotros, porque hay veces caemos en los doctoritis de que no, que estás magíster, que tienes el doctorado. No, eso no tiene que ver con tener títulos, para nada. Eso tiene que ver con donde tú seas capaz de sostener tus ideas, tus convicciones, en tu forma de ser, en tu accionar, en todos los espacios donde estás. Eso es tener coherencia. Y eso es uno de los elementos fundamentales que como líderes debemos tener, que hay veces no le apostamos mucho. Pues hay veces uno dice, no, esta es mi vida privada. Esta es mi vida privada y ya no. Tú entras a ser funcionario público, en verdad, donde estás manejando los recursos de todas y todas, donde esa vida privada ya no es tan privada, donde tienes los ojos de todos encima y donde tienes que ser coherente, ¿sí? Para poder exigir. Gracias, Gina. Coherencia para el diálogo en la diferencia. Fanny, un tema importantísimo que estábamos conversando es, en el panel anterior lo conversaron muchísimo, y Yamit y las invitadas hicieron énfasis en la perspectiva de la pertinencia de las mujeres en los cargos de dirección y de gerencia. Pero si uno le aplica más y hace un zoom más, uno encuentra la perspectiva de la mujer indígena. ¿Cómo es ese rol de las características de ese liderazgo de la mujer indígena en espacios de gerencia, en espacios de plantear el futuro? Bueno, los pueblos indígenas primero gerenciamos, diría yo, desde los diferentes niveles, desde lo local, regional e internacional. Y en estos escenarios el liderazgo de la mujer sigue siendo invisible, su voz sigue siendo silenciada. De hecho, yo soy la primera mujer que fui elegida en 40 años de existencia en la COICA y ya en septiembre me hacen congreso porque los hermanos no han podido aceptar que una mujer esté en la gerencia de una organización tan importante. Esa es una realidad, como dijeron las panelistas anteriores, que a las mujeres siempre nos van a opacar y nunca nos van a permitir, por más que tengamos buenas proyecciones, buena gerencia, eso para ellos no es tenido en cuenta. O sea, no quiero generalizar, pero hay muchos hermanos que hacen eso y creo que eso es parte de la discriminación y de la desigualdad que se debe evitar en la gerencia. Un buen gerente debe ser incluyente, debe ser visionario, y creo que integral, una mirada integral, como le decía, y esa mirada, por ejemplo, lo debemos tener nosotros, los pueblos étnicos,
entre nosotros cómo darnos la mano para poder avanzar juntos, porque nuestras problemáticas muchas veces son similares y las afectaciones en nuestros territorios son similares. Entonces, afro, indígena o el que vive en la comunidad como local siempre tiene las mismas afectaciones, y eso nos llama a que nos sumemos y entre todos podamos ayudarnos, reconocer primero la diferencia, porque a veces, aunque somos pueblos étnicos, tenemos muchas diferencias, pero la diferencia es la que enriquece realmente una buena gerencia. Es muy importante cuando uno está al frente de tanta diversidad, recoger eso y retroalimentar el conocimiento, no solo del que está gerenciando o del colectivo que está gerenciando, sino cómo retroalimentarse entre lo colectivo y el pequeño colectivo de gerentes a veces, para que eso sea de verdad algo impactante, algo que quede en el escenario y algo que visione hacia el futuro. Entonces, las mujeres indígenas tenemos que ser mucho más unidas, más solidarias, más sororas. Los pueblos étnicos también, entre nosotros, tenemos que ser más solidarios, y sobre todo las mujeres, entre nosotras, tenemos que darnos la mano, porque es histórico. O sea, no es solamente en nuestros pueblos, sino que la sociedad o la humanidad no ha aprendido a aceptar que una mujer esté ocupando el lugar que ellos han ocupado por en este caso, casi que medio siglo de la existencia de la COICA. Llego yo por primera vez y eso no ha sido aceptado. Lo bloquean económica, uno sufre una violencia de todo tipo, violencia política de género, violencia económica, violencia psicológica, de todo tipo. Tiene que tener uno la fuerza suficiente y la entereza suficiente y una visión fuerte para poder sostenerse como un árbol de la abundancia, fuerte y firme. Y eso es lo que queremos nosotras las mujeres, y eso es lo que tenemos. Wow. Mujeres al poder. Mujeres. Muchas gracias, Mari. Muy buena tu respuesta y contexto. Entonces, ¿cómo estamos? Tengo última esta ronda para Jimmy. Tenía muchísimo más, pero creo que ya después de lo que responda Jimmy pasamos a público, ¿cierto? Ok, entonces voy con Jimmy en esta y luego pasamos a preguntas del público. Y nos quedó mucha tela por cortar, pero vamos a tener 3 días aquí para seguir conversando bastante sobre los temas que estamos abordando. Lo que quede pendiente lo continuamos en los diferentes espacios. Jimmy, un gerente de la tecnología en un contexto como el que ya conversamos, con esas características particulares, ¿qué habilidades para gerenciar el futuro debe tener? ¿Qué tiene Jimmy? ¿Qué tiene su equipo? Fanny estaba mencionando la sororidad entre las mujeres. ¿Qué tipo de características en un contexto como ese, en un sector como el de la tecnología, hay que tener para pensar en el tema gerenciar el futuro? Un montón, realmente son muchas, pero creo que es clave e importante esa capacidad que se tiene para adaptarse a las situaciones, ¿sí? Y lo traigo porque cuando arranqué robótica en Medellín era no muy fácil, pero las condiciones y el ecosistema mismo facilitaba las cosas, ¿sí? En Medellín está Ruta N, están las grandes empresas de tecnología, las apuestas de gobierno realmente están dirigidas con recursos económicos grandes para que Medellín en ese entonces fuera la ciudad más innovadora del mundo, y regresar a Quibdó, donde, como lo mencionabas, la conectividad, la energía, incluso el mismo talento humano y los sesgos que nosotros mismos tenemos como pueblos, hacía las cosas más difíciles, pero adaptarse al cambio y sobre todo intentar leer el territorio, como decía Gina, es una de esas principales habilidades que debe tener un líder, sobre todo alguien que busca gerenciar en temas tecnológicos. Creo que otra importante es esa capacidad de conectar, ¿sí? No sé si te pasó cuando uno regresa a Quibdó, ha estado por fuera, ha estudiado, ha trabajado, mucha gente le dice, pero la embarraste, o sea, te viniste a estancarte en Quibdó, ¿sí? Pareciera que tuviéramos una burbuja donde nos alejamos del mundo, pues está la cordillera occidental, una barrera geográfica, pero parece que le pusiéramos otra burbuja como la de los Simpsons, ¿no? Pero mentiras, existe la posibilidad
y la necesidad de seguir conectados independiente de que estemos allá en el territorio, de que el internet falle, de que la energía no funcione como debería. Otra gran habilidad que creo es la capacidad de tomar decisiones arriesgadas y osadas cuando se necesita, ¿sí? Yo soy igual como Gina, muy tranquilo, la gente ve que muy poco me enojo, pero cuando estás en esa incomodidad y que es constante, en Quito sucede mucho, tienes que tomar decisiones osadas y tienes que tomarlas incluso a veces sin importar si van o sin saber si van a funcionar, ¿no? Luego ya después miramos cómo resolvemos. Entonces me quedo con esas tres. Hay otro montón de soft skills que seguramente se van desarrollando en el camino, pero esas son un poco de las que yo he venido desarrollando y utilizando. Gracias, Jimmy. Antes no quería olvidarme, ahorita que estábamos en el panel de mujeres indígenas que está hablando Fanny, un saludo a mi amiga Guna también que está por ahí, que todo el cariño y el reconocimiento por ese gran liderazgo que está ejerciendo. Guna, querida, un saludo para ti. Buenísimo, Jimmy. Yo creo, osadía, particularmente, hay una frase que versa sobre la osadía es la virtud que hace los verdaderos sabios, creo, algo así sobre el momento de eso, y eso es parte creo que de la respuesta que hay. Y sobre todo la creencia también que desde el territorio que ha sido parte de la conversación y de las conclusiones que han salido es desde aquí también se puede construir y transformar. Yo creo que eso es importantísimo.